La habitación está a oscuras. La única luz proviene del parpadeo de una vela y del tenue resplandor de la luna tras la ventana. Sobre el escritorio, frente a nosotros, descansa un libro de cuero cuarteado y páginas amarillentas por el tiempo, no el tipo que se encuentra en bibliotecas ni en los estantes de los eruditos, sino un libro de susurros y advertencias, un volumen que guarda las historias que la gente contaba cuando el fuego agonizaba y la noche presionaba contra las paredes. Al abrirlo, se eleva el olor a polvo y ceniza, y en la primera página, escrita con tinta desvaída, aparece una sola palabra: hombre lobo. Desde que caminamos sobre la tierra, el lobo ha perseguido nuestra imaginación. Acecha en el borde de la luz del fuego, espera en la frontera entre bosque y campo, y su aullido corta el aire nocturno recordándonos que nunca estamos tan seguros como creemos. Se le temía porque tenía hambre, porque robaba ovejas y ganado, la sangre misma de las aldeas, porque rondaba los caminos en busca de los perdidos y los débiles, pero sobre todo porque se parecía demasiado a nosotros. Cazaba en manada, luchaba por el dominio y nos observaba con unos ojos que parecían casi humanos, desdibujando la línea entre hombre y bestia. Con el tiempo, surgieron historias de hombres que mudaban de piel y merodeaban a cuatro patas, de mujeres que desaparecían en la noche y regresaban sin memoria, de vecinos que, aunque vistos a plena luz del día, parecían transformarse bajo la luna. Y con los siglos, estos relatos dejaron de ser simples cuentos al calor del fuego para convertirse en leyendas, acusaciones, juicios, confesiones y ejecuciones. El hombre lobo dejó de ser un mito. Era real, vivía entre nosotros y nadie estaba a salvo de la sospecha. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si crees que estos mitos oscuros, estas historias extrañas y leyendas olvidadas merecen ser recordados, si crees que los misterios de nuestro pasado y de nuestra imaginación no deben perderse, puedes ayudar a mantener viva esta labor dando me gusta a este video y suscribiéndote a los secretos de medianoche, porque tu apoyo mantiene la vela encendida y nos permite seguir explorando las sombras, desde el folclore y la historia hasta lo oculto y lo desconocido. Esta noche abriremos el archivo y seguiremos las huellas de la bestia a través del tiempo, desde los mitos de Grecia y Roma hasta los bosques de la Europa medieval, desde los juicios que acabaron en fuego hasta las historias que hoy acechan nuestras películas y libros. Porque esta no es solo la historia del hombre lobo, sino la de nuestro propio miedo, nuestra hambre, nuestra sombra, la bestia que habita dentro del ser humano. Bienvenidos a los secretos de medianoche. Capítulo 1. El miedo primal. Para comprender el terror del hombre lobo, no debemos empezar en los tribunales ni en los mitos de reyes, sino en la vida cotidiana de la Europa medieval. Imagina una pequeña aldea en algún momento del siglo XIV, un puñado de casas de madera, sus techos de paja doblados bajo la nieve, el humo que se eleva de las chimeneas llevando consigo el olor a roble quemado y turba, la campana de la iglesia marcando las horas y recordando a todos su lugar ante Dios. Y más allá de los campos labrados y las ovejas que pastan, se extiende el bosque, oscuro, interminable, expectante. El bosque no era un lugar apacible, sino un mundo de hambre y peligro, un territorio donde las leyes del hombre no tenían poder alguno. Todo campesino sabía que, una vez que el sol se perdía en el horizonte, el mundo fuera de los muros de la aldea no les pertenecía a ellos, sino a las bestias.
El lobo era temido por encima de todos, no por ser el mayor depredador. Osos y jabalíes también rondaban aquellos bosques, sino porque era astuto, persistente, capaz de observar durante horas desde la línea de los árboles, esperando a que un pastor apartara la mirada o que una puerta quedara mal cerrada. Para el granjero, el lobo era un ladrón de la vida misma. Un solo animal podía dispersar todo un rebaño, matando no solo por hambre, sino por frenesí, y los aldeanos podían encontrar los campos a la mañana siguiente sembrados de cadáveres, la nieve teñida de rojo, el trabajo de meses arruinado en una sola noche. Así, el lobo dejó de ser un simple animal para convertirse en una sombra, un recordatorio constante de lo frágil que era la seguridad y de que, más allá de los campos, acechaba algo despiadado y astuto. Por la noche, cuando el viento llevaba aullidos sobre las colinas, el miedo se asentaba sobre la aldea como una segunda manta. Se advertía a los niños que no se acercaran al bosque. Los viajeros portaban antorchas y murmuraban oraciones, y cuando alguien desaparecía, un pastor perdido en la nieve, un niño ausente de su cama, los relatos comenzaban. Quizá eran lobos, o quizá era algo peor. Los susurros se propagaban con rapidez. Los vecinos se miraban con recelo. El hombre solitario que vivía en las afueras, la mujer que desaparecía en el bosque para recoger hierbas y volvía al anochecer con los ojos demasiado brillantes, demasiado salvajes. El muchacho que soñaba con cazar bajo la luna llena y temblaba al sonar la campana de la misa matutina. Tal vez no eran del todo humanos, tal vez, bajo la luz pálida de la luna, mudaban de piel y se convertían en lobos. Para una mente medieval, aquella idea no era descabellada. La frontera entre hombre y bestia jamás fue tan firme como hoy imaginamos. Los bestiarios, los libros ilustrados de animales que copiaban los monjes, mostraban criaturas mitad reales, mitad fantásticas. Lo natural y lo sobrenatural convivían, y pensar que un hombre pudiera transformarse en lobo parecía menos superstición que posibilidad. Era una explicación para lo inexplicable. ¿Por qué un hombre desaparecía de su cama y regresaba con sangre bajo las uñas? ¿Por qué aparecían ovejas destrozadas sin huellas de lobo en la nieve? ¿Por qué se escuchaban los gritos de una mujer durante la noche y no se hallaba rastro alguno al amanecer? La transformación se convirtió en un relato que la gente se contaba cuando el miedo exigía respuestas. La luna, siempre presente en el cielo nocturno, marcaba el ritmo de esas historias. Su crecer y menguar parecía reflejar el ciclo entre hombre y bestia, y la luna llena se convirtió en el momento de mayor peligro, cuando la llamada de la bestia era demasiado fuerte para resistir. La conexión no era científica ni necesitaba serlo, era poética, simbólica, poderosa. La luz de la luna transformaba el mundo conocido en algo inquietante, proyectando sombras donde antes no las había, pintando los campos de plata, convirtiendo a los hombres en fantasmas y a los lobos en monstruos. Era fácil creer que, si la transformación era posible, la luna sería su detonante. Y así, en aquellos pequeños poblados donde el bosque se cernía sobre ellos y la supervivencia era incierta, nació la idea del hombre lobo. No aún la criatura hollywoodense de pelaje, colmillos y balas de plata, sino un susurro, una sospecha, el temor de que bajo el rostro del vecino pudiera agitarse algo lobuno. El hombre lobo nunca trató únicamente de lobos, sino de confianza, de la fragilidad de la comunidad. Porque si incluso el hombre que se sentaba a tu lado en el banco de la iglesia podía convertirse en una bestia durante la noche, entonces ningún lugar era seguro. Estos fueron los primeros susurros, las primeras sombras de una creencia que un día se volvería mortalmente seria.
Por ahora, seguían siendo cuentos murmurados en secreto, advertencias dichas a la luz del fuego. Pero con el tiempo, esos susurros crecerían, resonarían en cortes y púlpitos, y cuando la hambruna y la peste golpearan, cuando los lobos merodearan más audaces y hambrientos que nunca, aquellas historias dejarían de ser solo historias para convertirse en acusaciones. Y una vez pronunciadas en voz alta, las acusaciones eran difíciles de silenciar. La maldición de la luna había comenzado. Capítulo 2. Ecos de los dioses antiguos. Mucho antes de que los aldeanos medievales susurraran sobre vecinos que caminaban como lobos, el mito de la transformación ya era antiguo. La idea de que hombre y bestia podían confundirse, de que el lobo era a la vez enemigo y espejo, se remonta al amanecer mismo de la civilización. Si pasamos las páginas de nuestro archivo aún más atrás, más allá de los oscuros bosques de Europa, de los juicios y los murmullos, entramos en el mundo del mito, donde los reyes eran malditos, los guerreros vestían pieles de bestias, y ni siquiera los dioses estaban a salvo de la transformación. En Grecia, cuna de tantas leyendas perdurables, encontramos el relato de Licaón. Licaón era un rey poderoso y orgulloso que, como tantos mortales, quiso poner a prueba a los dioses. Cuando Zeus, señor del Olimpo, llegó a su salón disfrazado de viajero, el rey se burló de él. Preparó un banquete. El salón brillaba con la luz del fuego. Las mesas rebosaban carnes asadas y vino, y los sirvientes se movían silenciosos entre los bancos, sirviendo copas y bandejas. Pero entre el cordero y el venado, Licaón ocultó algo más: la carne de un niño asesinado, condimentada para que pareciera un plato cualquiera. Aquella era su prueba. Si Zeus era realmente un dios, lo sabría. Pero Zeus no fue engañado. Arrojó el plato a un lado con furia. Su voz tronó por el salón y las llamas rugieron desde la chimenea proyectando sombras frenéticas sobre las paredes. Su juicio fue inmediato. Ante los ojos aterrados de los cortesanos, Licaón cayó al suelo, sus miembros se retorcieron, los huesos crujieron como ramas secas, su rostro se alargó, sus dientes se afilaron, sus uñas se curvaron en garras, su voz se volvió un gruñido y luego un aullido. Cuando terminó, el rey había desaparecido. En su lugar, agazapado, había un lobo con espuma colgando de las fauces. Esta historia, escrita hace más de 2000 años, es uno de los primeros relatos de hombres lobo que conservamos, y ya desde el principio revela un patrón que resonaría durante siglos. La transformación como castigo. El hombre lobo no es solo un monstruo, sino el precio del pecado. La maldición impuesta a quienes desafían el orden del mundo. Los griegos llevaron el mito más lejos. En las montañas de Arcadia se decía que existía un festival llamado la Licaya, cuyo núcleo era la creencia de que quienes comieran carne humana serían transformados en lobos durante 9 años, vagando por los bosques hasta romper la maldición. ¿Era solo leyenda o un eco de algún ritual antiguo? No lo sabemos, pero revela algo esencial. Para los griegos, la frontera entre hombre y lobo no era simbólica, sino peligrosamente permeable. Un acto prohibido bastaba para condenar a un hombre a la eternidad salvaje. Si viajamos hacia el oeste, en Roma el lobo adquiere otro rostro. No es solo símbolo de miedo, sino también de origen y de divinidad. El pueblo romano creía que su propia ciudad existía gracias a una loba. Rómulo y Remo, los gemelos abandonados que fundarían Roma,
fueron rescatados no por manos humanas, sino por una she-wolf que los llevó a su guarida, los amamantó y los protegió hasta que un pastor los encontró. En esta historia, la loba no es depredadora, sino madre, símbolo de protección y poder. Pero la relación de Roma con el lobo nunca fue simple. Por un lado era sagrado, parte de rituales como la Lupercalia, donde jóvenes vestidos con pieles de lobo corrían por las calles golpeando a las mujeres con tiras de cuero para concederles fertilidad. Por otro lado, seguía siendo un cazador temido, y los agricultores maldecían sus pérdidas cuando los lobos atacaban los rebaños. La superstición decía que si uno veía antes los ojos de una loba que ella los suyos, quedaría sin voz. Los soldados llevaban su imagen a la batalla como bendición y advertencia. En Roma, como en Grecia, el lobo era protector y depredador, salvador y destructor. La misma dualidad latía en el corazón del imperio. Y si ahora miramos al norte helado, a la tierra de las sagas, allí el lobo no era solo símbolo, sino un manto que un hombre podía ponerse para entrar en combate. Los Ulfednar eran guerreros que luchaban poseídos por la furia, cubiertos con pieles de lobo. Creían que al vestirlas, el espíritu del animal entraba en ellos, y en el fragor del combate, entre el choque de espadas y el rocío de sangre, aullaban como bestias, mordían escudos y golpeaban con una fuerza inhumana. Una saga los describe locos como perros, fuertes como osos, capaces de matar a un hombre de un solo golpe, inmunes al fuego y al hierro. Para quienes los enfrentaban, eran más bestias que hombres, pero incluso entre los suyos inspiraban miedo. Eran hombres que abandonaban voluntariamente su humanidad para entrar en algo salvaje e incontrolable. Luchar junto a ellos inspiraba asombro. Vivir a su lado, en cambio, despertaba un temor profundo. Más allá de los berserkers estaban los Hambramr, aquellos con el poder de cambiar de forma a voluntad. Una historia cuenta que un padre y su hijo poseían este don. Encontraron unas pieles de lobo que les permitían recorrer los bosques en forma lupina. Durante 10 días vivieron como lobos, sus cuerpos cazando como bestias mientras sus mentes quedaban atrapadas entre lo humano y lo animal. Pero cuando la furia que los dominaba se volvió uno contra el otro, uno de ellos dejó al otro al borde de la muerte. Solo al arrancarse la piel que llevaban puesta la maldición pudo romperse. Estos relatos nos recuerdan que, para la imaginación nórdica, la transformación nunca estuvo lejos. A veces era una bendición, un poder en la batalla, pero más a menudo era un peligro, una condena capaz de desgarrar familias enteras. La saga de Kebel-Ulfr, el lobo del atardecer, habla de un hombre cuya ira crecía con la llegada de la noche. De día era silencioso, casi taciturno, pero al caer el sol una fuerza oscura se apoderaba de él. Sus enemigos afirmaban que no era un hombre, sino un lobo con forma humana. Su nombre por sí solo infundía miedo, susurrado en salones y hogares a modo de advertencia. Lo que une estos antiguos relatos de Grecia, Roma y del norte helado, es la dualidad del lobo. En Grecia, el lobo es castigo. En Roma, es protección. En el norte, es poder. Pero siempre es transformación. Siempre el cruce del umbral entre hombre y bestia. El lobo nunca fue un simple animal, era un espejo que reflejaba el hambre humana, su rabia, su ambición. Y en todas las culturas flotaba la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando ese espejo se rompe?
A medida que estas historias atravesaban generaciones, comenzaron a mezclarse con el folclore local. La maldición de Licaón resonó en relatos europeos de canibalismo y brujería. La loba madre de Roma reapareció en susurros sobre brujas amamantando a sus familiares. Las pieles de los berserkers dieron origen a los cuentos de hombres que se enfundaban cueros para acechar en la noche. Para cuando comenzó la Edad Media, estos mitos antiguos ya se habían filtrado en la tierra misma de Europa. Ya no pertenecían a reyes ni a dioses, sino a aldeanos, viajeros y pastores que escuchaban los aullidos en la oscuridad y se preguntaban si su vecino era realmente quien aparentaba ser. Capítulo 3. El folclore del hombre lobo. El hombre lobo estaba dejando atrás el mundo del mito para adentrarse en el mundo de los hombres. Los mitos de dioses y reyes son poderosos, sí, pero es el folclore de las aldeas lo que realmente moldea la vida cotidiana, porque el mito explica los cielos, mientras que el folclore explica la noche que acecha tras tu puerta. Y cuando se trataba de lobos, el folclore estaba en todas partes. En Francia, el loup-garou se convirtió en uno de los temores más persistentes del campo. Los granjeros advertían a sus hijos que no se internaran en el bosque, no fuera que el loup-garou se los llevara, y las madres les decían a sus hijos que, si se alejaban demasiado del fuego, el hombre lobo los esperaría en las sombras. Algunos relatos eran advertencias morales. Quienes faltaban a misa o ignoraban los ayunos de la Cuaresma podían verse condenados a vagar como lobos. Otros aseguraban que la maldición caía sobre quienes pactaban con el diablo, entregando su alma a cambio del frenesí de la caza. Pero las historias más inquietantes eran las que hablaban de gente corriente. Una narración francesa cuenta cómo un grupo de cazadores vio un enorme lobo en el bosque. Dispararon sus flechas y lo hirieron en una pata, pero la criatura escapó. Al día siguiente, encontraron en su casa a un aldeano con la pierna vendada y sangrando en el mismo lugar. La sospecha creció, los murmullos se extendieron, y el hombre que habían conocido durante años dejó de ser un hombre a sus ojos. Era el loup-garou. El relato pasó de aldea en aldea llevando una lección. Incluso quien se sienta a tu lado puede cargar con la maldición. Francia también dio origen a una de las leyendas de lobos más célebres, la bestia de Gévaudan. Entre 1764 y 1767, una criatura monstruosa aterrorizó la región, matando a más de 100 personas. Algunos decían que era un lobo excepcionalmente grande. Otros susurraban que no era un lobo en absoluto, sino un loup-garou. Las muertes fueron reales y, aunque la historia recuerda a la bestia como un lobo o un híbrido de perro y lobo, el folclore que surgió a su alrededor fue inconfundible. Para los campesinos no era un simple animal de carne y hueso, sino una sombra, una maldición, un recordatorio de que el mal no solo camina sobre 2 piernas, sino a veces también sobre 4. Si viajamos hacia el este, a los bosques de Alemania, el lobo adopta un rostro aún más oscuro. El folclore alemán está lleno de cazadores, figuras que se mueven entre la civilización y la naturaleza, protectores y asesinos al mismo tiempo, y fue entre ellos donde crecieron muchos relatos de hombres lobo. Uno habla de un cazador que pactó por una habilidad superior y recibió a cambio un cinturón o una piel que le permitía transformarse en lobo a voluntad. De día era un hombre respetado, de noche merodeaba como una bestia, matando no solo animales, sino también viajeros que se acercaban demasiado. Pero tales dones siempre tenían un precio. En muchos cuentos, el cazador perdía el control,
Su hambre crecía, su familia descubría la verdad y lo repudiaba, y al final era cazado, no como hombre, sino como monstruo. Otro relato cuenta cómo un campesino que viajaba solo por el bosque fue perseguido por un enorme lobo. Logró cercenarlo de un hachazo, cortándole una pata, y llevó la prueba al pueblo. Pero al depositarla sobre la mesa, la pata se convirtió en una mano de mujer, adornada con un anillo de bodas. Cuando los aldeanos corrieron a la casa de la vecina del campesino, la encontraron con el brazo recién amputado. Esta historia, repetida en innumerables pueblos alemanes, recordaba algo escalofriante. El hombre lobo no era un extraño oculto en el bosque, sino alguien conocido. En las tierras eslavas, Polonia, Rusia, los Balcanes, el lobo ocupaba un lugar de reverencia y terror. Allí, los hombres lobo no siempre estaban malditos, sino que a veces eran elegidos. Ciertos rituales murmurados en la oscuridad podían otorgar a un hombre el poder de convertirse en lobo, y algunos creían que las brujas podían transformarse a voluntad, deslizándose en forma lupina para acechar la noche. Pero con mayor frecuencia, la transformación era un castigo. Quienes desafiaban a la comunidad o eran sospechosos de brujería, se decía que eran condenados a adoptar forma de lobo, destinados a vagar por los bosques hasta obtener redención. Un relato ruso cuenta que, durante un banquete de bodas, la alegría se tornó horror cuando un invitado, embriagado de vodka, comenzó a jactarse de su secreto. Podía convertirse en lobo cuando quisiera. Para demostrarlo, salió tambaleándose a la nieve. Instantes después, los invitados oyeron un aullido, y al mirar hacia afuera vieron un lobo merodeando en el borde del bosque, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. La bestia huyó entre los árboles y el hombre nunca volvió a ser visto. Algunos dicen que aún ronda por allí, atrapado para siempre entre lo humano y lo animal. En los Balcanes, las historias adoptaban un tono más oscuro. Los aldeanos creían que quienes se convertían en hombres lobo no siempre quedaban reducidos a simples lobos, sino que a veces se deformaban en criaturas monstruosas, mitad hombre, mitad bestia, consumidas por un hambre interminable. No solo cazaban ovejas, sino también cadáveres, desenterrando tumbas para alimentarse de los muertos. Estos relatos difuminaban la frontera entre hombres lobo y vampiros, mostrando cómo el miedo podía retorcerse y mezclarse entre culturas. Lo que unía a todas estas historias no era solo el terror, sino la advertencia. El folclore nunca se contaba únicamente para asustar, sino para enseñar. En Francia, el loup-garou advertía a los niños que obedecieran a sus padres y respetaran la iglesia. En Alemania, el cazador maldito recordaba que los pactos con fuerzas oscuras siempre terminan en desgracia. En las tierras eslavas, el lobo enseñaba que el orgullo y la arrogancia podían condenar a un destino de vagabundeo eterno. Estos relatos eran el tejido social de su tiempo, susurrados tanto para orientar el comportamiento como para explicar lo inexplicable. El hombre lobo no era solo un monstruo, era un espejo de las fallas humanas, la codicia, el orgullo, la lujuria, la ira. La bestia siempre al alcance y a veces dentro de nosotros mismos. Y así, en las sombras del folclore, el lobo se acercó más que nunca. Dejó de ser únicamente un mito de dioses o guerreros y se convirtió en una historia de vecinos, cazadores, esposas y niños. Capítulo 4. La bestia del diablo. El hombre lobo ya no estaba lejos, estaba en tu mesa, en tu casa,
Era tú. A finales de la Edad Media, el hombre lobo dejó de ser solo una sombra en el bosque o un murmullo junto al fuego. Había sido llevado a la luz de la Iglesia. Y en esa luz, el lobo se transformó una vez más, esta vez en un arma del propio Satanás. La Biblia hablaba a menudo de los lobos, y nunca con benevolencia. En el Evangelio de Mateo, Cristo advierte sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. En el Evangelio de Juan, el buen pastor es alabado por entregar su vida para defender a su rebaño del lobo. En los Hechos de los Apóstoles, Pablo previene que lobos surgirán entre los fieles sin perdonar al rebaño. En el lenguaje de las Escrituras, el lobo nunca fue un animal cualquiera. Era el enemigo del pueblo de Dios, el destructor de la inocencia, el engañador. Cuando los predicadores hablaban de lobos, sus congregaciones no pensaban en pelaje y colmillos, sino en Satanás, en la herejía, en el peligro constante de que el mal se infiltrara entre ellos disfrazado de uno más. Así, cuando las historias de hombres que se convertían en lobos se extendieron por Europa, la Iglesia vio en ellas no superstición, sino pruebas de que el diablo estaba actuando. La Iglesia medieval no tenía dudas. Los hombres lobo eran reales y no estaban simplemente malditos por azar. Eran siervos del enemigo. En los sermones, los lobos eran descritos como los sabuesos del infierno. Los sacerdotes advertían que quienes se apartaran de la fe podían encontrarse transformados, con el alma ennegrecida y el cuerpo retorcido en forma de bestia. Los inquisidores registraron testimonios de aldeanos que juraban haber visto a hombres transformarse bajo la luna llena, ayudados por ungüentos o amuletos entregados por demonios. La transformación no era solo física, era espiritual. Convertirse en lobo significaba renunciar a la humanidad, abandonar a Dios y abrazar al diablo. Y sin embargo, no todos los relatos de hombres lobo de esta época trataban de carne y pelaje. Algunos hablaban de sueños. En muchos registros, los acusados confesaban no transformarse en cuerpo, sino en espíritu. Describían cómo, acostados en sus camas, sus almas se desprendían y eran llevadas por el viento nocturno para unirse a otros lobos en el bosque. Juntos cazaban ganado e incluso hombres, mientras sus cuerpos permanecían atrás, quietos y fríos. Para la Iglesia, aquellos no eran sueños vanos, eran pruebas de la influencia del diablo. Se decía que los demonios cargaban con las almas de los pecadores durante la noche, atándolas a la forma del lobo. Estos sueños borraban la frontera entre visión y realidad. Un hombre que había soñado correr con la manada podía despertar y encontrar ovejas despedazadas y a sus vecinos señalándolo con acusación. La propia imaginación se convirtió en un territorio peligroso, un espacio donde Satanás podía escribir sus mentiras. Las confesiones de los acusados de ser hombres lobo resultan estremecedoras. Muchos hablaban de manadas con figuras oscuras, de ungüentos frotados en la piel, de cinturones hechos de pellejo de lobo que concedían la transformación. Algunos afirmaban que los demonios los llevaban a aquelarres donde bailaban con brujas bajo la luna. Pero debemos recordar que muchas de esas palabras fueron arrancadas por la fuerza. La tortura era la mano que guiaba la confesión, el potro, el látigo, el fuego. Aquello quebraba el cuerpo hasta que la lengua cedía, y una vez pronunciada, la confesión tenía poder propio. Los vecinos recordaban comportamientos extraños, sueños inquietantes, murmullos antiguos, y la historia adquiría vida propia. Muy pronto,
el acusado dejaba de ser una persona y se convertía en una bestia que debía ser destruida. Uno de los casos más extraños procede de Livonia, en el extremo de Europa, en lo que hoy es Letonia y Estonia. En 1692 un anciano llamado Cies fue llevado ante el tribunal acusado de ser un hombre lobo, pero su confesión dejó a todos atónitos. Sí, dijo, era un hombre lobo, pero no era siervo de Satanás. Afirmó que los hombres lobo eran, en realidad, los sabuesos de Dios, que descendían al inframundo para luchar contra brujas y demonios, y así asegurar que las cosechas fueran abundantes. Ties describió viajes al mismo infierno, combatiendo a los siervos del diablo con varas de hierro y regresando victorioso al mundo. El tribunal no supo cómo reaccionar. No era la confesión que esperaban. Y sin embargo, en sus palabras escuchamos la complejidad de las creencias, la prueba de que incluso bajo la condena de la Iglesia, algunos seguían imaginando al lobo como protector, como guerrero divino. Pero casos como el de Cies eran raros. Más a menudo, la Iglesia proclamaba que los hombres lobo eran demonios encarnados. Los sermones tronaban con advertencias. Las ilustraciones mostraban lobos despedazando a los fieles, sus fauces chorreando pecado, y los sacerdotes aseguraban a sus feligreses que ver un lobo era ver la huella del diablo. Así los aldeanos se volvieron más temerosos. La noche ya no era solo oscura, era demoníaca. Al convertir al hombre lobo en agente de Satanás, la Iglesia transformó el mito para siempre. En el mundo antiguo, el lobo había sido muchas cosas: castigo, protector, símbolo de poder. En el folclore, era la maldición del vecino, el destino del cazador, la lección de los niños. Pero en manos de la Iglesia, el lobo se volvió una sola cosa: la bestia del diablo, signo de herejía, brujería y condenación. Este cambio tendría consecuencias duraderas. Una vez atado a Satanás, la caza del hombre lobo dejó de ser superstición para convertirse en una guerra santa. El escenario estaba listo para juicios, ejecuciones y sangre. Los susurros del lobo se habían convertido en sermones, y esos sermones en sentencias. Capítulo 5. Una era de histeria. El hombre lobo había dejado de ser solo una historia. Ahora era un crimen. A finales del siglo XV y durante el XVI, Europa se ahogaba en miedo. El antiguo folclore de los cambiaformas y los hombres lobo comenzó a chocar con la autoridad de la Iglesia y la maquinaria de la ley. Lo que antes habían sido relatos susurrados junto al fuego, empezó a aparecer en las salas de los tribunales, escrito en actas, juzgado con fuego y cuerda. El hombre lobo había pasado de la leyenda al delito. En aldeas de Francia y Alemania, extraños ataques despertaron inquietud. Niños aparecían mutilados, viajeros desaparecían, el ganado era destrozado en los campos. En siglos anteriores, horrores así podían atribuirse a lobos, demonios o maldiciones imprecisas, pero en esta nueva era de sospecha, la culpa recaía con frecuencia sobre los vecinos. Hombres y mujeres ya marginados, mendigos, ermitaños, parias, se convirtieron en los blancos más fáciles. Se susurraba que no eran del todo humanos, que vagaban por los bosques en forma de bestias, que se alimentaban de carne, que se habían entregado al diablo. La coincidencia temporal no era casual. Era la misma época en que las cacerías de brujas arrasaban Europa. La Iglesia había declarado la guerra a la herejía y a la superstición, y los inquisidores se mostraban ansiosos por extirpar el mal en todas sus formas. El hombre lobo y la bruja pronto se volvieron indistinguibles.
Ambos se decía que firmaban pactos con Satanás, que acudían a aquelarres en el bosque, que poseían poderes capaces de borrar la frontera entre lo humano y lo animal. En muchos lugares el acusado de ser hombre lobo era juzgado junto a las brujas, con la misma severidad. Las acusaciones se propagaban como un incendio. En un pueblo francés, un niño fue atacado, y la sospecha recayó sobre un ermitaño local. En otro, el ganado desaparecido desató rumores sobre un hombre visto merodeando en el lindero del bosque. Los vecinos apuntaban con el dedo, viejos rencores resurgían, y una vez sembrada la duda, escapar era casi imposible. Bajo tortura, los acusados confesaban horrores reales e imaginarios, vagar por el campo como lobos, devorar cadáveres, conspirar con demonios. Cuanto más macabra la confesión, más confirmaba los temores de jueces y aldeanos. El ciclo se alimentaba a sí mismo. Más juicios producían más histeria, y más histeria producía más juicios. Estos procesos no fueron aislados. Desde los bosques de Livonia en el norte hasta las aldeas de los Pirineos en el sur, los casos de hombres lobo aparecían una y otra vez. Cada región teñía la leyenda con sus propios temores, pero en todas partes el patrón era el mismo: acusaciones, confesiones, ejecuciones. El hombre lobo se convirtió en un terror internacional, su sombra extendiéndose por todo el continente. Algunos de estos casos fueron pequeños, olvidados en archivos polvorientos. Otros se volvieron infames, resonando por toda Europa, sus nombres susurrados con horror. En Francia, los aldeanos acusaron a un ermitaño de acechar los bosques en busca de niños. Su nombre era Gilles Garnier. En Alemania, un campesino habría llevado un cinturón del diablo que le permitía transformarse en bestia para matar y devorar. Se llamaba Peter Stump. Estos hombres se convertirían en íconos del miedo, y sus juicios entre los más notorios de la historia. Pero antes de abrir sus expedientes, recuerda esto: la histeria no comenzó con ellos, sino con un mundo devorado por la sospecha, el hambre y el terror. Un mundo ansioso por encontrar a la bestia entre los suyos y quemarla hasta borrarla de la existencia. Capítulo 6. Archivo del caso. Gilles Garnier. En el otoño de 1572, la ciudad de Dole, en el este de Francia, quedó paralizada por el miedo. Todo comenzó con susurros. Un niño desaparecido, luego otro. Sombras moviéndose en el borde del bosque, huellas extrañas en el barro, y siempre la misma pregunta: ¿había sido un lobo o algo mucho peor? En las afueras del pueblo, lejos del calor de los hogares vecinos, vivía un hombre llamado Gilles Garnier. Era un ermitaño, más mencionado que visto. Delgado, demacrado, de ojos hundidos, un hombre que vivía apartado del mundo, sobreviviendo con su esposa en una choza perdida entre los árboles. Para los habitantes de Dole, Garnier era extraño. No reía en la taberna, no chismorreaba en el mercado, apenas aparecía y siempre en horas inciertas, con la ropa hecha jirones y un aire distante. Y en un mundo donde ser diferente era peligroso, lo extraño podía ser fatal. La primera víctima fue una niña de no más de 10 años. Había desaparecido mientras recogía leña en el borde del bosque. Pasaron horas. Su familia la buscó llamando su nombre entre los árboles, pero la única respuesta fue el viento. Cuando encontraron su cuerpo días después, estaba desgarrado y medio devorado. «Lobos», dijeron los aldeanos.
Tenía que haber sido lobos, pero volvió a ocurrir, una y otra vez, niños desaparecidos, restos hallados en el bosque, roídos y esparcidos. El pánico se extendió por Dole. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, los hombres cargaban armas en los caminos. Y aún así, los asesinatos continuaban. Entonces comenzaron los susurros más oscuros. No solo lobos, sino un hombre lobo, un Lubgaru. No pasó mucho antes de que aparecieran testigos. Cazadores aseguraban haber visto un lobo enorme cerca del bosque, con los ojos brillando de forma antinatural bajo la luna. Pero otros juraban que habían visto algo más que una bestia, una figura humana, inclinada sobre el cuerpo de un niño, alimentándose como si estuviera muerto de hambre. Un relato hablaba de campesinos que, al entrar en el bosque, toparon con una escena espantosa. Un Garnier semidesnudo, agazapado sobre el cadáver de un muchacho, con la cara manchada de sangre. Cuando gritaron, él huyó entre los árboles. Aquellas historias bastaron. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Las acusaciones en ley. En noviembre de 1572, las autoridades de Dole arrestaron a Gilles Garnier. Lo arrancaron de su choza y lo llevaron encadenado al pueblo. La gente de Dole se reunió para mirar, murmurando, maldiciendo, escupiéndole al hombre huesudo que avanzaba tambaleante por las calles. Para ellos aquel era el monstruo que había acechado sus noches, el hombre lobo del bosque, el devorador de niños. El juicio de Gilles Garnier fue rápido pero imborrable. En la oscura sala de justicia, fue acusado de asesinato, brujería y licantropía. Los cargos se leyeron en voz alta. Había cazado niños como un lobo, desgarrando su carne y devorando sus restos. Bajo tortura, Garnier confesó. Sus palabras brotaban entre sollozos entrecortados, su voz quebrada por el dolor. Sí, dijo, había matado. Sí, había comido. Afirmó que una figura espectral se le había aparecido en el bosque ofreciéndole un ungüento que le otorgaba el poder de transformarse en lobo. Con aquel don, podía cazar con más facilidad y alimentar a su esposa y a sí mismo. Pero el hambre creció, y los niños eran tan pequeños, tan vulnerables, que no pudo resistirse. El tribunal registró su confesión con un detalle escalofriante. Describió cómo atraía a los niños al bosque, los estrangulaba con sus manos y luego despedazaba sus cuerpos con dientes y garras. Admitió haber comido su carne cruda y haber llevado restos a su choza para compartirlos con su esposa. Los jueces se estremecieron. Los espectadores palidecieron, pero ninguno dudó de su culpabilidad. En enero de 1573, Gilles Garnier fue condenado a muerte. El castigo sería público, como todas aquellas ejecuciones destinadas a ser advertencias y purificaciones para la comunidad. Lo llevaron al cadalso, encadenado, su figura delgada recortándose contra la leña apilada a su alrededor. La multitud se congregó en silencio, interrumpido solo por los llantos de las familias en duelo. Cuando acercaron la antorcha, las llamas saltaron con hambre. Garnier gritó. Luego enmudeció a medida que el humo llenaba el aire. El fuego lo consumió, reduciendo al supuesto hombre lobo de Dole a cenizas. Para los aldeanos, la justicia estaba hecha. El monstruo había muerto, el miedo había sido quemado. Pero la historia no terminó allí. El juicio de Gilles Garnier fue recordado mucho tiempo después de su muerte.
Folletos distribuyeron su confesión por toda Francia, repitiendo sus crímenes con detalles sensacionalistas. No lo describían solo como asesino, sino como una bestia, un hombre que se había entregado tanto al hambre, que se había convertido en lobo. Su caso se utilizó como prueba en tribunales y sermones de que los hombres lobo eran reales. Se convirtió en símbolo de las advertencias de la Iglesia, del poder del diablo y de la fragilidad del ser humano. Pero si damos un paso atrás, surge otra imagen. Garnier era un ermitaño aislado, hambriento, tratando de sobrevivir. Su confesión salió bajo tortura. Aquel supuesto ungüento lobuno quizá no fuera más que folclore o fantasía. Fue realmente un hombre lobo, o un hombre desesperado convertido en chivo expiatorio por una comunidad presa del miedo. Nunca lo sabremos con certeza, pero su historia perdura no por lo que fue, sino por lo que la gente creyó que era. El caso de Gilles Garnier se lee hoy como un oscuro relato de true crime. Un pobre ermitaño extraño e inquietante, acusado de una cadena de asesinatos. Un juicio sensacionalista, confesiones bajo tortura y una ejecución pública brutal. Pero en el siglo XVI era más que un crimen, era confirmación. Confirmación de que el hombre lobo existía, de que Satanás vagaba por los bosques, de que ningún niño estaba a salvo cuando el fuego se apagaba. Y así, la muerte de Garnier no extinguió el miedo, lo alimentó. Cada susurro de un niño perdido, cada aullido en el bosque, llevaba su nombre. El ermitaño de Dole había muerto, pero el hombre lobo vivía. Capítulo 7. Archivo del caso. Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg. Si Gilles Garnier fue una historia de terror susurrada entre los árboles, Peter Stump fue un titular que retumbó en toda Europa. Su nombre se volvió infame. El hombre lobo de Bedburg. Un hombre acusado de crímenes indescriptibles, juzgado y ejecutado en un espectáculo tan brutal que parecía concebido para grabar su memoria en la historia. Corría el año 1589 en el pequeño pueblo de Bedburg, cerca de Colonia, en Alemania. La región estaba convulsionada, marcada por la guerra, la pobreza y las tensiones religiosas. Los lobos rondaban los bosques y los temores a la brujería pesaban en el aire. Y entonces comenzaron los asesinatos. El ganado era encontrado destrozado, viajeros desaparecían en los caminos, y los niños se esfumaban solo para que sus restos aparecieran medio devorados en los lindes de los campos. Los habitantes de Bedburg murmuraban la misma palabra: hombre lobo. La sospecha acabó dirigiéndose hacia un hombre llamado Peter Stump. A diferencia de Garnier, Stump no era un marginado. Era un agricultor de mediana edad, relativamente acomodado. Había vivido allí durante décadas, cultivando la tierra, criando hijos y construyendo la reputación de un vecino respetado. Pero bajo esa superficie respetable ya se comentaba algo más oscuro. Tenía mal genio, era reservado. Y pronto, los aldeanos empezaron a decir que lo habían visto cambiar, no en sentido figurado, sino literal. Cazadores afirmaron haber acorralado a un lobo enorme en el bosque. Lo hirieron, pero escapó. Al volver al pueblo, encontraron a Stump con la mano sangrante en el mismo lugar donde la flecha había alcanzado a la bestia. Aquello bastó. Fue arrestado, encadenado y llevado ante las autoridades. Bajo interrogatorio y pronto bajo tortura, Stump confesó todo. Contó a sus captores que había hecho un pacto con el diablo a los 12 años. A cambio de su alma,
Satanás le había entregado un cinturón mágico, una correa de cuero negro que, al ponérsela, lo transformaba en lobo. En esa forma, dijo, había merodeado la campiña durante 25 años, matando ganado, cazando viajeros, devorando mujeres y niños. El cinturón del diablo, aseguraba, le daba la fuerza de 10 hombres, el hambre de una bestia y el corazón de un depredador. Al quitárselo, recuperaba su forma humana, capaz de volver a su vida en el pueblo sin levantar sospechas. Pero su confesión fue aún más lejos. Describió cómo acechaba a sus víctimas con astucia animal, esperando el momento en que estuvieran solas. Admitió haber asesinado al menos a 13 niños y a 2 mujeres embarazadas, despedazándolos con dientes y garras. Habló de canibalismo, de arrancar a los niños no nacidos del vientre y alimentarse de sus corazones. Y luego llegaron las acusaciones de incesto. Confesó mantener relaciones con su hija y con una amante. Los registros del juicio afirmaban incluso que su propia hermana había sido arrastrada a sus crímenes. Las confesiones eran tan lúgubres, tan espantosas, que se esparcieron como fuego. Folletos impresos en Colonia difundieron los detalles por todas partes, cada uno más grotesco que el anterior. Stump fue retratado no solo como asesino, sino como un monstruo irredimible, un hombre cuya humanidad había podrido hasta que solo quedaba el lobo. El juicio de Peter Stump no se parecía a ningún otro. Fue acusado no solo de asesinato, sino de brujería, licantropía, canibalismo e incesto. Sus crímenes marcaban todas las casillas de la corrupción demoníaca. No hubo defensa posible, ni rastro de inocencia. Su confesión, arrancada bajo la agonía del potro, fue tomada como verdad absoluta. Así, los jueces declararon que Peter Stump era culpable de ser un hombre lobo. La ejecución de Stump fue uno de los espectáculos más brutales del siglo XVI. El 31 de octubre de 1589, en la víspera de Todos los Santos, apropiadamente, fue llevado a la rueda de quebrantamiento. Ante una multitud inmensa, lo ataron al instrumento, con los miembros extendidos. Los verdugos utilizaron tenazas al rojo vivo para arrancarle pedazos de carne. Luego rompieron sus brazos y piernas con el lado romo de un hacha, aplastándolos hasta asegurarse de que jamás pudiera levantarse. Finalmente, le cortaron la cabeza. Su cuerpo fue quemado hasta quedar reducido a cenizas. Su hija y su amante, acusadas de participar en sus crímenes, fueron ejecutadas junto a él. Aquella ejecución no fue solo un castigo, fue teatro, una representación de justicia destinada a grabar el miedo en el corazón de cada aldeano presente. Y por encima de todo, un mensaje resonaba claro. El diablo camina entre nosotros y debe ser cazado. La historia de Peter Stump no murió con él, se propagó. Folletos impresos en Colonia, escritos con un sensacionalismo morboso, llevaron el relato por toda Alemania, Francia y más allá. Stump fue retratado como la imagen misma del siervo de Satanás, un hombre que había cedido por completo a la bestia interior. Las ilustraciones lo mostraban como hombre y como lobo, devorando niños en los campos. Los textos insistían en los horrores del incesto, el canibalismo y los pactos demoníacos, asegurando que su nombre viviría en la infamia. Estos panfletos se convirtieron en algunos de los documentos más leídos de la histeria licántropa, avivando el miedo y la fascinación a partes iguales. El caso de Peter Stump marcó el punto álgido de los juicios por hombres lobo. Nunca antes, y rara vez después, un proceso sería tan escabroso, tan sensacionalista y tan ampliamente conocido.
Para muchos, Stump era prueba de que el poder del diablo era real, de que incluso un agricultor acomodado podía caer en la corrupción y de que ninguna comunidad estaba segura. Su juicio representó la tormenta perfecta, un mundo marcado por la guerra y el hambre. Ansiosa por si erradicar la herejía y una comunidad desesperada por encontrar respuestas a su sufrimiento. Y en medio de esa tormenta, un hombre fue convertido en monstruo. Mirando atrás, no podemos ignorar la maquinaria detrás de todo: la tortura, los panfletos, el apetito por el espectáculo. ¿Fue Stump realmente culpable de los crímenes que confesó? ¿O fue otro chivo expiatorio sacrificado para calmar los temores de su época? No podemos saberlo, pero su historia perdura, no por quién fue, sino por lo que la gente necesitó que fuera. El hombre lobo de Bedburg no fue solo un hombre, fue un símbolo, una advertencia, una leyenda. Y con su muerte, la histeria del hombre lobo alcanzó su punto más extremo. Capítulo 8. Los sabuesos de Dios. Mientras las cacerías de hombres lobo incendiaban Francia y Alemania, otra versión de la leyenda vivía y respiraba en los bosques del norte y el este. En Livonia, las tierras que hoy conocemos como Letonia y Estonia, el lobo no era siempre la bestia de Satanás. Bajo otros cielos, el hombre lobo adoptaba un significado más extraño, más complejo. Las tierras bálticas eran la frontera de Europa. Aldeas remotas luchaban por sobrevivir frente a inviernos feroces, bosques interminables y la amenaza constante del hambre. El cristianismo había llegado tarde, y antiguas tradiciones paganas seguían susurrando bajo la superficie. Los lobos estaban por todas partes, rondando los límites de los campos, sus aullidos resonando sobre la nieve. Para los livonios, el lobo no era solo un enemigo, era parte del paisaje, temido y respetado por igual. Por eso, cuando surgió la idea de que los hombres podían transformarse en lobos, adquirió un significado distinto. En los tribunales alemanes, el hombre lobo era acusado de asesinato, canibalismo y pactos satánicos. Pero en Livonia, los campesinos a veces confesaban ser hombres lobo de una manera completamente diferente. Aseguraban correr como lobos por la noche, no como agentes de Satanás, sino como parte esencial de lo que eran. Estas confesiones eran sorprendentemente frecuentes. Agricultores, pastores, incluso ancianos se presentaban ante los jueces y declaraban sin vergüenza que habían vivido como lobos. Hablaban de unirse a manadas bajo la luna, de cazar por campos y bosques, de beber en arroyos como bestias. Pero cuando se les preguntaba por qué, sus respuestas no siempre eran siniestras. El más famoso de estos casos fue el de un viejo juzgado en 1792. Llevado ante el tribunal, fue acusado de ser un hombre lobo. Para sorpresa de los jueces, no lo negó. Sí, dijo, era un hombre lobo, pero no era siervo de Satanás. Declaró que los hombres lobo no eran los sabuesos del diablo, sino, en sus propias palabras, los sabuesos de Dios. Explicó que 3 veces al año, en ciertas noches sagradas, él y otros hombres lobo viajaban al mismísimo infierno. Allí combatían a brujas y demonios, golpeándolos con varas de hierro para asegurar que las cosechas de los vivos estuvieran protegidas. Sin los hombres lobo, dijo, las cosechas fracasarían, la tierra se marchitaría y el hambre acabaría con la gente. El tribunal quedó desconcertado.
No era la confesión que esperaban. Lejos de presentarse como siervo de Satanás, aquel anciano se describía como una especie de guerrero sagrado, mitad hombre, mitad lobo, defensor del mundo de los vivos contra las fuerzas del mal. Los jueces, sin saber qué hacer, lo condenaron de todos modos. Pero su testimonio sigue siendo uno de los más extraños de toda la historia de la licantropía. Las palabras de Cis revelan algo más profundo. En las tradiciones paganas del norte, los lobos no eran siempre malignos. A veces eran protectores, guardianes, incluso guías de los muertos. Se decía que los chamanes de las antiguas religiones precristianas viajaban en forma animal, con sus almas abandonando el cuerpo para correr como lobos, osos o aves. Estos viajes no eran demoníacos, sino sagrados. Y en Livonia aún podemos oír el eco de esa creencia. Allí, el hombre lobo no era simplemente siervo del diablo, sino un vestigio de tradiciones más antiguas y más salvajes, en las que adoptar la forma del lobo era tender un puente entre lo humano y lo divino. Más al este, en Rusia y las tierras eslavas, el hombre lobo también tomó otros significados. En el folclore ruso, el Volkodlak solía estar maldito, transformado contra su voluntad, condenado a vagar como bestia hasta ser liberado mediante rituales. En algunos relatos, la maldición provenía de no cumplir ayunos o días sagrados. En otros, era un castigo por pecados, pero no necesariamente por un pacto con Satanás. El hombre lobo eslavo podía ser una figura trágica. Historias hablaban de hombres que se convertían en lobos durante 7 años y que, al regresar al hogar, encontraban a sus familias envejecidas o desaparecidas. El lobo no era solo un monstruo, era un destino, un ciclo, un castigo que quizá algún día podía terminar. Estos relatos estaban llenos de ambigüedad, con tanta compasión como miedo, tanta tristeza como terror. Lo más notable es lo diferentes que eran estas ideas de las que dominaban en Alemania o Francia. En Occidente, el hombre lobo estaba atado a Satanás, a la brujería, a la maquinaria de tortura y juicios. Pero en el norte y el este era otra cosa, más antiguo, más extraño, no siempre maligno. Para los aldeanos de Livonia, un hombre lobo podía ser protector de la cosecha. Para los campesinos de Rusia, un condenado digno de compasión. Incluso en los Balcanes, la línea entre hombre lobo y vampiro se difuminaba, pues algunos creían que los muertos inquietos regresaban primero como lobos antes de levantarse como bebedores de sangre. El lobo, en estas tierras, llevaba muchas máscaras. Lo que revelan estos casos es que el hombre lobo no era una única historia, sino un lienzo donde cada cultura pintaba sus miedos, sus tradiciones, sus creencias. Donde se temía la hambruna, el hombre lobo amenazaba las cosechas. Donde los lobos dominaban los bosques, el hombre lobo se convertía en su sombra. Donde reinaba la iglesia, era la bestia de Satanás. Donde persistían las tradiciones antiguas, era chamán, espíritu, guía. Así el hombre lobo llegó a ser muchas cosas a la vez: un asesino, un protector, un alma maldita, un guerrero sagrado. En Livonia, los tribunales seguían condenando. Cies y otros como él fueron castigados, sus palabras desestimadas como locura o herejía. Pero cuando leemos sus testimonios hoy, escuchamos algo más. Oímos el eco de un mundo en el que hombres y lobos compartían el mismo sendero, donde el bosque estaba vivo de espíritus, donde la transformación no era condena, sino destino. Es un recordatorio de que el hombre lobo nunca es una sola cosa.
Es un espejo que refleja los temores y las esperanzas de cada tierra por la que pasa. Capítulo 9. La bestia interior. La historia del hombre lobo no trata solo de lobos, ni de brujas, ni de Satanás. Trata de nosotros. Durante siglos, en toda Europa y más allá, la creencia en los hombres lobo persistió. Sobrevivió a guerras y pestes, a la ilustración y al amanecer de la ciencia. ¿Por qué? Porque el hombre lobo nunca fue solo una bestia del bosque, sino la bestia interior. La Europa medieval y moderna fue un continente al borde del hambre. Las cosechas fracasaban, los inviernos eran largos y los pueblos se morían de inanición. En esos tiempos, los lobos no eran solo depredadores, eran competidores. Devastaban el ganado, saqueaban los campos y en ocasiones atacaban a los débiles o desprevenidos. Ver un lobo era ver el hambre misma, el hambre hecha forma. Y cuando los niños desaparecían, cuando los huesos aparecían sobre la nieve, la línea entre hombre y lobo se difuminaba. La idea del hombre lobo daba una respuesta. Alguien entre ellos había cedido a ese hambre. Alguien había cruzado la frontera entre la supervivencia humana y la ferocidad animal. Así, el hombre lobo se convirtió en la encarnación del terror a la hambruna, no solo del miedo a ser devorado, sino del miedo a verse obligado a devorar como un animal. Pero el hambre no fue el único combustible. Europa también estaba marcada por la guerra. Los siglos XVI y XVII estuvieron empapados de sangre, revueltas campesinas, guerras de religión, invasiones, aldeas incendiadas, familias destrozadas, cuerpos abandonados en los campos. En ese paisaje de trauma, el hombre lobo era un chivo expiatorio fácil. Cuando el horror no tiene rostro, la mente humana se lo da. Un niño desaparecido, un cuerpo mutilado, un campo sembrado de cadáveres tras una batalla. Todo podía explicarse por lobos, o peor aún, por hombres convertidos en lobos. Acusar a alguien de ser un hombre lobo daba estructura al caos. Convertía la tragedia aleatoria en una historia con causa y consecuencia. Permitía que las comunidades purgaran su miedo mediante acusación y ejecución. El juicio por licantropía no trataba solo de culpabilidad, trataba de darle sentido al trauma, de encontrar un culpable y quemar el miedo en la hoguera. Hay otra razón por la que el hombre lobo nunca se ha molado, porque no habían en el fondo. No trata de lobos en absoluto. Trata de la violencia humana. Convertirse en hombre lobo es despojarse de la delgada piel de la civilización y revelar la bestia que aguarda debajo. Es actuar sin ley, sin conciencia, sin freno alguno. Los aldeanos de Bedburg temían a Peter Stump no solo por su supuesto cinturón del diablo, sino porque sus crímenes revelaban lo que un ser humano podía hacer cuando toda moralidad desaparecía. El hombre lobo es símbolo de ira, lujuria, hambre, los impulsos primitivos que duermen dentro de nosotros. En tiempos de estabilidad, los reprimimos, pero en tiempos de hambre, guerra o miedo, esos impulsos emergen. Llamar a alguien hombre lobo era decir, este hombre ya no es uno de los nuestros, ha cedido al animal interior. Y así, el hombre lobo perduró, no porque fuera real, sino porque era verdadero. Decía a la gente algo sobre ellos mismos,
sobre sus miedos, sus hambres, su capacidad de violencia. Cuando la hambruna llegaba, el hombre lobo explicaba el hambre. Cuando la guerra ardía, el hombre lobo explicaba la crueldad. Cuando el trauma lo invadía todo, el hombre lobo explicaba la locura. Era, en todos los sentidos, un espejo que reflejaba la violencia humana con forma de bestia. Incluso hoy, el hombre lobo nos fascina, no porque creamos en lobos que caminan como hombres, sino porque su símbolo sigue resonando en nuestras historias, nuestras películas, nuestras pesadillas. El hombre lobo sigue siendo la advertencia definitiva de que, bajo la superficie de la civilización, el animal aún acecha, y quizá por eso el mito nunca morirá, porque la bestia dentro de nosotros nunca morirá. Capítulo 10. Una criatura de la imaginación. Con el amanecer del siglo XVIII, los grandes juicios por hombres lobo de Europa comenzaron a desvanecerse. La Ilustración, con su hambre de razón y escepticismo, dejó menos espacio para demonios y bestias nocturnas. Pero el hombre lobo no murió, simplemente cambió de forma. A medida que los tribunales se mostraban menos dispuestos a condenar a hombres como lobos, los escritores se mostraban más ansiosos por convertirlos en protagonistas. El hombre lobo se deslizó fuera de los registros de jueces e inquisidores y entró en las páginas de poetas y novelistas. En los salones de la Ilustración, donde prosperaban la ciencia y la filosofía, los relatos de transformación seguían susurrándose. Y para el siglo XVIII, la figura del hombre lobo era ya objeto de fascinación, un símbolo de la superstición que provenía de los rincones oscuros de Europa. El verdadero renacimiento llegó con el movimiento gótico de finales del siglo XVIII y principios del XIX. La era de castillos encantados, abadías en ruinas y tormentas sobre páramos desolados. Escritores como Horace Walpole, Anne Radcliffe y Matthew Lewis dieron vida al gótico, una literatura de sombras donde el horror y el romance se entrelazaban. Y en ese terreno fértil, el hombre lobo echó raíces. La bestia dejó de ser una figura jurídica para convertirse en una criatura de la imaginación, un monstruo que acechaba aldeas solitarias, que perseguía doncellas bajo la luna, que encarnaba deseos prohibidos. Fue también en este periodo cuando otro monstruo ascendió a la fama, el vampiro. En el folclore alemán y de Europa del Este, la línea entre ambos a veces se difuminaba. Los muertos inquietos podían regresar como lobos antes de levantarse como bebedores de sangre. En los relatos eslavos, el hombre lobo y el vampiro eran parientes, dos caras de la misma moneda maldita. La literatura prolongó ese vínculo. Así como el vampiro se convirtió en la encarnación del hambre nocturna, el hombre lobo se volvió su contraparte salvaje, violencia y deseo desatados. Para el siglo XIX, ambas criaturas ocupaban un lugar central en el terror gótico, dando forma a los miedos más profundos de la humanidad. El romanticismo añadió otra capa. En una época en la que los poetas exaltaban los paisajes salvajes y la emoción indomable, el hombre lobo se volvió más que un monstruo. Era símbolo de la naturaleza indómita dentro del hombre, la pasión incontrolable que la civilización intentaba reprimir. En algunos relatos, el hombre lobo no era condenado, sino compadecido, una figura trágica, condenada a vivir entre mundos, humano de día y bestia de noche. Esta dualidad resonó en una cultura fascinada por el conflicto interior, por la tensión entre razón y deseo. Al finalizar el siglo XIX, el hombre lobo estaba firmemente arraigado en la ficción. Ya no necesitaba tribunales ni confesiones para sobrevivir.
Se había convertido en una criatura de la imaginación, tan adaptable como la propia luna. El escenario estaba listo para su supervivencia en la modernidad. Desde novelas góticas hasta folletines, desde el folclore susurrado hasta el nacimiento del cine, el hombre lobo estaba preparado para perdurar, no como superstición campesina, sino como pesadilla de la era moderna. Los juicios habían terminado, pero la historia apenas comenzaba. Capítulo 11. La luna de Hollywood. A mediados del siglo XX, el hombre lobo ya había rondado el folclore, los sermones y las novelas góticas. Pero no fue hasta el parpadeo del cine cuando la bestia encontró su forma más perdurable. En 1941, Universal Studios estrenó The Wolfman, y con aquella única película quedaron escritas las reglas del hombre lobo moderno. El filme narraba la historia de Larry Talbot, interpretado por Lon Chaney Jr., quien regresa a su hogar ancestral solo para ser mordido por un lobo y maldito con la licantropía. Lo que diferenciaba a The Wolfman no era solo su atmósfera de páramos envueltos en niebla y mansiones góticas, sino su tragedia. Larry Talbot no era un monstruo por elección, sino un hombre condenado por el destino, víctima de algo que escapaba a su control. Su lucha no era solo contra la bestia interior, sino contra la inevitabilidad de su propia destrucción. El público simpatizaba con él, lo compadecía, y en ese gesto, el hombre lobo se transformó en una figura trágica, no solo temida, sino lamentada. Pero la película hizo algo más. Nos dio las reglas que aún definen al hombre lobo en la cultura popular. La maldición de la luna llena, la transformación que arranca la humanidad, huesos y carne retorciéndose hasta volverse bestia, la bala de plata, la única arma capaz de derribarlo. Antes de The Wolfman, estas ideas eran dispersas, inconsistentes o simplemente inexistentes en el folclore. Pero Hollywood necesitaba estructura. Un monstruo con leyes claras, una pesadilla con límites dramatizables. Así, el hombre lobo quedó codificado. A partir de entonces, cada historia repetiría esas reglas. El estreno de The Wolfman no fue casual. Universal ya había creado su panteón de monstruos. Drácula en 1931, Frankenstein el mismo año, La momia en 1932. Cada uno había definido un arquetipo que perduraría por generaciones. Para los años 40, el público ansiaba otra sombra que habitara las pantallas, y el hombre lobo encajaba a la perfección. Primitivo, salvaje y profundamente humano. De hecho, era el más humano de todos los monstruos. Drácula era seducción. La criatura de Frankenstein, tragedia, pero el hombre lobo era todo hombre, maldito por fuerzas que no podía controlar, castigado por ser aquello que no podía evitar ser. Parte del éxito de la película residió en su contexto histórico. Estrenada durante la Segunda Guerra Mundial, hablaba a una época en la que la violencia y la barbarie parecían incontrolables. La maldición de Talbot reflejaba un mundo donde hombres comunes se convertían en asesinos en el campo de batalla, donde la guerra misma parecía una luna llena alzándose y arrancando la humanidad. El hombre lobo dejó de ser solo folclore, se volvió metáfora. La influencia de The Wolfman no puede exagerarse. Cada secuencia de transformación en el cine debe algo al maquillaje pionero de Jack Pierce, donde el vello brotaba, los rostros se alargaban y la humanidad era devorada por la bestia. Cada bala de plata disparada en el terror moderno remite a la muerte trágica de Talbot. Cada luna llena, cada grito desgarrado, cada lobo recortado contra la niebla, vive a la sombra de la creación de Universal. Con The Wolfman,
Hollywood consolidó al hombre lobo como uno de los grandes monstruos universales, y desde ese momento dejó de ser un relato contado por campesinos o garabateado en novelas góticas para convertirse en una pesadilla viva en la pantalla, inmortalizada en celuloide. El hombre lobo regresaría en secuelas, cruces con otros monstruos e incluso comedias, como Abbott and Costello Meet Frankenstein. Y en todas ellas persistió la tragedia de Larry Talbot. Pero lo más importante es que el hombre lobo renació. Pasó a ser un arquetipo cultural, ya no atado a los bosques de Europa, sino libre en la imaginación del mundo entero. A partir de esta base, las décadas siguientes reinventarían al hombre lobo una y otra vez, desde cómics pulp hasta televisión y superproducciones de terror. Pero el lobo cinematográfico fue donde todo comenzó. El parpadeo del cine había creado una bestia que nunca se desvanecería. Bajo la luna de Hollywood, el hombre lobo se volvió inmortal. Capítulo 12. La bestia desencadenada. El hombre lobo ha merodeado por siglos de historia y folclore. Ha sido juzgado en tribunales medievales, ha aullado en novelas góticas y ha llorado bajo lunas de Hollywood. Pero incluso ahora, en el siglo XXI, la bestia no ha desaparecido. Sigue evolucionando. El cine de terror moderno del siglo XX le dio nueva sangre. En los años 80, películas como An American Werewolf in London y The Howling llevaron la transformación a extremos inéditos: carne desgarrándose, huesos crujiendo, cuerpos retorciéndose en secuencias de efectos especiales que dejaron al público atónito. Estos filmes dejaron atrás la melancolía gótica y abrazaron el terror puro, presentando al hombre lobo no como un héroe trágico, sino como un espectáculo brutal de horror corporal. En contraste, las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI nos dieron un lobo más suave. Series como Buffy the Vampire Slayer y Teen Wolf exploraron al hombre lobo como una mezcla de condena y metáfora de la adolescencia, de la identidad, de la pertenencia. Y por supuesto, en Twilight el hombre lobo fue reinventado como rival romántico, una criatura poderosa y noble que lucha por amor. De monstruo a metáfora, de tragedia a romance, el hombre lobo demostró ser infinitamente adaptable. Más allá del cine y la televisión, también prospera en cómics, novelas y videojuegos. Desde Werewolf by Night de Marvel hasta juegos de rol como Vampire, The Masquerade y The Witcher, el hombre lobo se ha convertido en un pilar de los mundos de fantasía y horror. Su imaginería es irresistible. La luna, la transformación, la bestia interior. Cada generación de narradores la moldea según sus propios miedos y deseos. Incluso las leyendas urbanas mantienen vivo el eco de los viejos mitos. En Estados Unidos, los avistamientos de la bestia de Bray Road o el Dogman despiertan el mismo escalofrío que los relatos de hombres lobo de la vieja Europa. La forma cambia, pero la sombra permanece. ¿Por qué el hombre lobo ha sobrevivido hasta nuestro tiempo cuando tantas otras leyendas se han desvanecido? Quizá porque habla de algo eterno en nosotros. El vampiro representa el hambre, la inmortalidad, la seducción. El fantasma representa la muerte, el duelo, el pasado que no descansa. Pero el hombre lobo representa algo más primitivo, el animal interior. Cada época tiene sus miedos: hambruna, guerra, deseo, identidad, alienación. Y en cada una de ellas, el hombre lobo se adapta, transformándose para encarnar esos temores. Por eso puede ser víctima trágica, monstruo sediento de sangre, guerrero noble o incluso héroe romántico. Nunca es fijo, siempre cambia,
como la luna misma, y así, desde el antiguo folclore hasta las pantallas modernas, el hombre lobo nunca ha abandonado nuestra imaginación. Camina con nosotros todavía, por los bosques, por las calles de la ciudad, por la luz azulada de la pantalla. Nos recuerda que, bajo la piel de la civilización, la bestia siempre está ahí, esperando a que la luna se alce. La llama de la vela se consume. El libro yace abierto, sus páginas llenas de siglos de miedo y fascinación. Hemos seguido las huellas del hombre lobo a través del tiempo, desde los bosques de la Europa medieval hasta los tribunales donde los campesinos confesaban bajo tortura, desde las pantallas titilantes de Hollywood hasta nuestro propio siglo. Y sin embargo, al prepararnos para cerrar este archivo, una verdad permanece. El hombre lobo nunca ha tratado realmente de lobos. Siempre ha tratado de nosotros. Cuando temíamos al hambre, el hombre lobo aparecía en la nieve, devorando niños y ganado. Cuando la guerra marcaba la tierra, el hombre lobo se convertía en un chivo expiatorio, un monstruo sobre el que podíamos depositar nuestra rabia y nuestro dolor. Cuando la ciencia avanzó y la fe tambaleó, el hombre lobo se deslizó a las historias, a los símbolos, a las pantallas, pero detrás de cada forma que ha tomado, siempre ha habido el mismo reflejo, el hambre que nos impulsa, la violencia que no sabemos explicar, la rabia que acecha bajo nuestra piel civilizada. El hombre lobo no es solo una leyenda, es la forma de nuestra propia sombra. Por eso ha sobrevivido cuando tantas otras supersticiones se desvanecieron, porque cuenta una historia no de demonios, sino de la humanidad. Es la historia de la transformación, de lo que ocurre cuando somos consumidos por fuerzas que no podemos controlar. Es la historia de la represión y la liberación, de los instintos que enterramos de día solo para verlos alzarse por la noche. Es la historia de la bestia interior, esperando a que la luna la llame. Cada generación la vuelve a contar, la moldea de nuevo, porque cada generación siente su verdad. Los detalles cambian, balas de plata, lunas llenas, maldiciones y curas, pero el corazón sigue siendo el mismo. El hombre lobo perdura porque somos nosotros. Y así regresamos al archivo. La tinta se desvanece, la vela titila, el expediente está casi cerrado, pero al dejar este relato en el estante, queda una advertencia. La próxima vez que camines solo de noche, la próxima vez que escuches un aullido en la distancia o sientas que se eriza el vello de tus brazos, recuerda esta historia. Recuerda que la bestia no vive solo en los bosques, ni en las leyendas, ni en las películas. Vive en nosotros. Si crees que estos mitos, leyendas y relatos olvidados deben conservarse, si deseas mantener vivo este archivo, puedes ayudarnos dando me gusta a este video y suscribiéndote a Die Mitternachtsgeschichten. Tu apoyo mantiene encendida la vela. Nos permite seguir abriendo estos expedientes, explorando juntos las sombras de la historia, el folclore y lo desconocido. Mantenemos a raya la oscuridad atreviéndonos a mirarla de frente. El libro se cierra, la habitación queda en silencio, pero afuera, la luna está alzándose, y así terminamos como debemos. El archivo se cierra. Pero cuando la luna esté llena, cuida de la bestia interior.